Bueno, vamos a hablar sobre los lenguajes que utiliza la matemática. La matemática utiliza dos tipos de lenguaje, que son los que tengo escrito acá en la hoja. Uno se llama lenguaje coloquial y el otro es el que se llama lenguaje simbólico, ¿sí? Los dos lenguajes utiliza la matemática y los dos lenguajes son, ya los vienen usando. Lo que pasa que ahora lo que le vamos a dar es un nombre, una formalidad, ¿sí? Pero en realidad los dos lenguajes ya los vienen usando. ¿Qué significa lenguaje coloquial y lenguaje simbólico? El lenguaje coloquial es cuando nosotros escribimos en letras, ¿sí? Ahora les voy a ir mostrando ejemplos. Nosotros escribimos en letras, ¿sí? O lo que podemos hacer oralmente es hablar oralmente, decir frases con palabras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de algo coloquial, el lenguaje coloquial es cuando nosotros escribimos en letras. Fíjense que está escrito en letras. Dice el doble de 3, el triple de 4, la mitad de 10. Está todo escrito en letras. Y el lenguaje simbólico es el que más están acostumbrados a usar en la matemática, que es aquel que utiliza la matemática frecuentemente, que es aquel donde se utilizan símbolos de la matemática. ¿Cuáles son los símbolos que utiliza la matemática? Son los números, las operaciones que relacionan a esos números y cuando hablamos, por ejemplo, de algún tipo de incógnita, usamos letras, ¿sí? Entonces, ¿qué símbolos utiliza la matemática? Los números, las operaciones y cuando hablamos de incógnita utiliza la letra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es el enunciado este que está escrito en lenguaje coloquial, lo vamos a traducir en el lenguaje simbólico. O sea, vamos a estar diciendo lo mismo, nada más que en uno lo escribimos en un lenguaje coloquial y en el otro vamos a utilizar números y operaciones para escribirlo en el lenguaje simbólico. Entonces, si yo quiero transcribir con símbolos el doble de 3, yo lo que voy a hacer es 2 por 3. Fíjense que lo único que hice es traducir aquello que me aparece en letras, este enunciado, esta frase, la voy a traducir con símbolos, utilizando los números y la operación en este caso que es una multiplicación. Por ejemplo, el triple de 4 es el triple 3 por 4. Si yo quiero hablar sobre la mitad de 10, que es el tercer ejemplo, cuando yo calculo la mitad de algo es porque lo divido por 2. Entonces, si lo traduzco en símbolos, me quedaría 10 dividido 2, la mitad de 10, por ejemplo. Si yo quiero traducir esta frase, la tercera parte de 6, la tercera parte es dividido 3, entonces 6 dividido 3. Y entonces lo que voy usando es hablar de lo mismo, pero escrito de dos formas diferentes. Una con letras, utilizando frases y enunciados, letras, que es el lenguaje coloquial, y otro utilizando lo que serían los números y las operaciones. Por ejemplo, voy a hacer la suma entre 8, en letras, perdón, 8 y 4. Si lo quiero escribir como lenguaje simbólico, es la suma entre 8 y 4. Por ejemplo, si yo quiero en vez de hacer la suma, la diferencia, ahí tengo que recordar que cuando hablo de diferencia, estoy hablando de una operación en particular que es la resta, ¿sí? Se le dice resto, también se le puede decir diferencia. Entonces, la diferencia entre 2 y 1. La diferencia, la resta entre 2 y 1. ¿Ven? Lo único que hago es traducir al lenguaje simbólico usando números y operaciones. Por ejemplo, el producto entre 3 y 2. Recuerdo cuando hablo de producto estoy hablando de una operación particular que es la multiplicación, ¿sí? ¿Vieron la famosa frase que dice el orden de los factores no altera el producto? Está hablando de la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, cada vez que me aparezca la palabra producto, ya ahí me tengo que acordar que está haciendo referencia a lo que es una multiplicación. Entonces sería la multiplicación, o sea, el producto entre 3 y 2. Son dos formas de referirse a la multiplicación. Yo puedo decir la multiplicación entre 3 y 2 o puedo decir el producto entre 3 y 2. Igual que la diferencia, yo puedo decir la diferencia entre 2 y 1 o bien puedo decir la resta entre 2 y 1. Pero tengo que saber que hay sinónimos, ¿sí?, que no solemos usar tanto, pero que hacen referencia a las operaciones que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, el cociente entre 10
y 5. Acá también me tengo que acordar que cuando hablamos del cociente, estoy hablando de una división. El cociente, la división entre 10 y 5. Y fíjense que siempre respeto el orden en que me van apareciendo las palabras. El 10 me aparece primero, lo pongo primero. El 5 me aparece después, lo pongo después. ¿Sí? Y así podemos ir traduciendo frases y enunciados que están escritos en lenguaje coloquial. Los podemos ir traduciendo a lo que sería el lenguaje simbólico utilizando los números y las operaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito más difícil. Si yo quiero hacer el cuadrado de 3, ¿sí? El cuadrado ya me tiene que hacer referencia a lo que es la potencia. El cuadrado de 3 sería 3 al cuadrado. Si yo ahora escribo esta frase, escribo el doble de un número. Fíjense, acá me aparece el número de forma general. No me está diciendo el doble de qué número. No me está diciendo qué número. Me está diciendo el doble de un número desconocido, de un número que yo no conozco. Entonces, ¿qué símbolo voy a utilizar para representar lo que sería un número desconocido que yo no conozco? Que eso lo vimos en las ecuaciones. Voy a utilizar la letra X como incógnita, como haciendo referencia al número en forma general. Como no conozco de qué número me está hablando, yo cuando lo quiero traducir al lenguaje simbólico sería el doble, 2 por un número que yo no conozco, 2 por X. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la mitad de un número, en este caso sería ese número dividido 2. Número que no conozco, dividido 2. Y por ejemplo, la diferencia entre un número y 1. La diferencia habíamos dicho que es la resta. La diferencia entre un número que yo no conozco y 1. Fíjense que en los lenguajes simbólicos a veces voy a utilizar números y operaciones y a veces voy a utilizar números, operaciones y letras que refieren a números que yo no conozco, números en forma general. Entonces, importante recordar palabras que son sinónimos. Cuando hablo de producto, esto anótenlo en la carpeta si se lo acuerdan. Producto es una multiplicación. Si hablo de cociente, es una división. Y si hablo de diferencia, estoy hablando de una resta. Esto es importante, anótenselo, así no se lo olvidan.